dos casos aislados, como nos dijo también en el caso de la pandemia del coronavirus. Yo creo que eso ha sido casi el detonante, ¿no? No sé a quién se le ha ocurrido la peregrina idea de sacar a pasear a Fernando Simón. Pero fíjense, si querían acojonar a la población, han hecho lo correcto. Ha generado todo menos tranquilidad, que es lo que en principio supuestamente se buscaba. Fíjese cómo ha sido la gestión, que ya el Ministerio de Sanidad ha decidido cambiar al portavoz, y vamos a escuchar en unos instantes pues al director general de Salud Pública, que es el que ahora ha tomado las riendas de esta comunicación de crisis. Pero nosotros le queremos preguntar si cree usted que el gobierno está gestionando adecuadamente el brote de hantavirus. Y le damos 4 opciones. La primera, sí, completamente. Esta es una opción que podría ser más larga, pues poniendo algo así como qué duda cabe, ¿no? Si hay una médico y madre al mando del Ministerio de Sanidad, etcétera, etcétera, pero bueno, lo hemos reducido en sí completamente. La segunda, supongo que sí. La tercera, da palos de ciego. Y la cuarta, está provocando un auténtico caos. Así que esas son las 4 opciones que les proponemos a la pregunta de si cree usted que el gobierno está gestionando adecuadamente esta crisis del hantavirus. Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Vamos con las noticias de las 7. Luis del Pino es Radio Libertad. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha logrado imponer su criterio al gobierno central de Pedro Sánchez en la gestión del crucero afectado por el brote de hantavirus. Por tanto, finalmente, el buque no va a atracar en el puerto de Tenerife, como había anunciado ayer mismo por la mañana la ministra Mónica García, sino que finalmente va a fondear frente a la costa, y la evacuación de los pasajeros se va a realizar mediante lanchas, según ha confirmado el propio Fernando Clavijo tras la salida de la reunión mantenida en el Ministerio de Sanidad. Desde el Gobierno Central, el ministro Ángel Víctor Torres ha confirmado que el barco va a llegar previsiblemente entre la noche del sábado y el domingo, y ha defendido que todo el operativo se va a hacer con las máximas garantías de seguridad, bajo criterios científicos y obligaciones humanitarias. El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, explicó cómo va a ser ese operativo. Una vez llegue el barco a las Islas Canarias, se procederá a las maniobras que tenemos que realizar. Por un lado, primero se va a realizar una inspección del barco y de las personas que están en él, para saber cuál es su estado de salud, si hay personas nuevas que hayan tenido síntomas o si existe alguna novedad que no conozcamos. Aún así, estamos en contacto con los médicos que están ahora mismo a bordo de este barco, también para conocer su seguimiento diario de las cosas que pueden ocurrir dentro del barco. Una vez sepamos qué es lo que hay, si no existen nuevos casos, si no hay personas sintomáticas nuevas a bordo, se procederá a llevar a las personas a sus lugares de origen. En el caso de las 14 personas de origen español, serán llevadas a Madrid a través del Ministerio de Defensa, donde después serán trasladadas al Hospital Gómez Ulla para realizar la cuarentena. En el caso de las personas que no están residiendo en España, se activarán diferentes mecanismos que la Secretaría General podrá comentar ahora, porque dependerá un poco del país y la situación, y se realizarán estas maniobras. En el caso de que haya personas con síntomas, se valorará también en qué condición se encuentra para saber cómo clínicamente podemos actuar con cada una de ellas. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha elevado a 5 los casos de hantavirus en el crucero y ha detectado otros 3 casos sospechosos, un total de 8. Y en medio de todo este caos de explicaciones, el Partido Popular ha pedido en el Congreso la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad por esta crisis, la del hantavirus. Bueno, pues ya tenemos el caos montado. El barco se dirige hacia Canarias, concretamente hacia Tenerife, y lleva un cadáver a bordo. E inicialmente el gobierno canario dice que no se le informó antes de anunciar que el buque iba camino de Canarias. ¿Por qué lleva un cadáver a bordo el buque? Pues porque Cabo Verde ha dicho que ni de palo dejaba desembarcar a ningún pasajero, tampoco a ningún cadáver, que ellos no cuentan con instalaciones como para hacerse cargo de la cuarentena, como para hacerse cargo de la realización de autopsias, y que no, vamos. Cabo Verde quiere proteger a su población y dijo que tururú, tururú, tururú. Y allí salió Sánchez
que ya saben ustedes que no solo es el más verde del mundo, capaz de llevarnos a un gran apagón en España, sino que también es el más solidario con los inmigrantes del mundo, y por eso estamos en estos momentos en un caos de regularización masiva, y también es el más solidario con los enfermos del mundo. Entonces, Cabo Verde dijo que ahí no desembarcaba nadie. Marruecos no dejó ni aterrizar a un avión que llevaba hacia Holanda 3 pasajeros infectados, pero ahí estaba Sánchez a ofrecer España para acoger al barco del antivirus. El gobierno canario dijo que por encima de su cadáver, que el barco no iba a atracar en el puerto de Tenerife. Y entonces ayer salió a anunciar el gobierno canario que había conseguido que el barco no atraque, sino que fondee lejos del puerto y que entonces se desembarque a la gente en lanchas. No sé yo muy bien el avance que eso supone, pero bueno, algo es algo, ¿verdad? Una pregunta: ¿dónde está Carolina Darias? Porque resulta que Tenerife, tanto el Cabildo de Tenerife como el Ayuntamiento de Tenerife, están gobernados por una coalición entre Coalición Canaria y Partido Popular, misma coalición que gobierna en el gobierno autonómico. En Las Palmas gobierna la socialista Carolina Darias, que no ha dicho ni mu. Entren ustedes en su cuenta de Twitter, ni mu sobre el tema. No ha salido a ofrecerse para coger el barco. Resulta que el ayuntamiento de coalición entre PP y Coalición Canaria de Tenerife, el Cabildo de la misma coalición y el gobierno autonómico de la misma coalición dicen que el buque no va a atracar en Tenerife. Bueno, oye, ¿por qué no atraca en Las Palmas, gobernada por Carolina Darias, que está callada a ver si todos nos olvidamos de que existe? Como también es muy curioso que esté callado un señor que se llama Pedro Sánchez. No ha puesto un tuit sobre el asunto. No tiene nada que decir el presidente del gobierno sobre lo que puede, lo que es en una crisis sanitaria y puede convertirse en una crisis mayor. Es curioso, ¿verdad? El problema fundamental es la confusión. No sabemos qué es lo que quiere hacer el gobierno con ese barco de antivirus, y lo malo es que tenemos toda la sensación de que el gobierno tampoco sabe qué quiere hacer, más allá de una cosa. Acabamos de dejar visto para sentencia el caso de las mascarillas, con lo cual todos estamos pensando lo mismo, que en estos momentos el gobierno no está pensando en el bienestar de los pasajeros ni en la salud pública y las posibilidades de peligro para los españoles. Todos estamos con la sospecha, seguramente infundada, por Dios, mal pensados, de que hay 400 miembros del PSOE estrujándose el magín para ver cómo pueden sacar tajada del tema del antivirus. Esa es la sospecha que tenemos todos. Y aquí, viendo que están dando palos de ciego o que tienen planes pero no nos los comunican, pues no estamos muy tranquilos. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver. El antivirus, ya lo dije ayer. El antivirus, el problema que tiene es que es muy letal. Con el coronavirus, pues las posibilidades de morirte estaban entre el 1 y el 2%, si lo cogías. Con el antivirus estamos hablando del 33%. Ahora, el antivirus es, salvo que la cepa hubiera mutado, muchísimo menos transmisible que el coronavirus, que la gripe. Así que, en principio, no habría por qué preocuparse. Pero claro, si manejas las cosas bien. Si no las manejas bien, pues, evidentemente es un virus enormemente letal.
En fin, luego hablaremos más en los siguientes bloques informativos sobre el tema, porque tiene aristas para dar y tomar. Pero me gustaría que se fijaran en algo importante de esto que hemos comentado. Cabo Verde, el gobierno de las islas de Cabo Verde dijo que ahí no desembarcaba nadie. Ni cadáveres, ni pasajeros, ni nada de nada. Y solo admitió, por razones humanitarias, que 3 enfermos en avión salieran hacia Holanda. Punto. Y aquí, sin embargo, nos ofrecemos a hacer eso que Cabo Verde no quiso. ¿Por qué, Sánchez? Bueno, no se lo van a creer ustedes, pero en Cataluña se está produciendo una avalancha de expedientes de regulación de empleo. No me lo explico, pues si está gobernando el Partido Socialista, tanto en el gobierno central como en el autonómico. Debería ir la economía como un tiro, ¿no? Escuchen. Cataluña está viviendo una auténtica avalancha de expedientes de regulación de empleo, los famosos ERES, que están generando mucha preocupación, tanto en empresas como en trabajadores. En el primer trimestre del año, los ERES resueltos en la comunidad han aumentado un 15% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de la patronal, que alerta de un deterioro del mercado laboral. Los despidos no se limitan solamente al sector del automóvil, donde compañías como Nissan, Ficosa o Adient ya han anunciado recortes, sino que se extienden a otros ámbitos, a otros sectores. Por ejemplo, en el campo de la alimentación, la multinacional Nestlé ha anunciado varios despidos en sus factorías que afectan directamente a Cataluña. La empresa de envíos a domicilio Globo también ha anunciado que deberá prescindir de unos 150 trabajadores en la comunidad catalana tras verse obligada a modificar su modelo laboral. Los cambios en la legislación laboral y la progresiva digitalización son las causas principales por las que se reduce el empleo. La patronal alerta de que el paro ha crecido un 24% en el primer trimestre y que la tasa de paro vuelve a superar el 10%, lo que a su juicio refleja una pérdida de dinamismo económico de Cataluña respecto al resto de España. Bueno, ¿qué está pasando en Cataluña? Pues primero que la economía española va mal. La economía española se mantiene dopada artificialmente mediante la creación de empleo público. Con lo que Sánchez mata a 2 pájaros de un tiro. Coloca legiones de gente afín y además pues consigue maquillar las cifras del desempleo. Unido a otras manipulaciones estadísticas, pues el tío sale periódicamente a decir que vamos estupendos, cosa que se puede desmentir sin hablar con cualquier persona que vaya, cosa que se puede desmentir sin más que hablar con cualquier persona que vaya al supermercado habitualmente. En Cataluña en particular se une otra cosa, aparte del hecho de que la economía española en general no va bien. Y es que se han ocupado de destruir Cataluña de manera extensiva. Se han preocupado de que Cataluña sea una región turismofóbica. Se han preocupado de pintar esas cosas de tourists go home y de crear cada vez más regulaciones y tasas y problemas para, por ejemplo, que atraquen cruceros. Y se han encargado de expulsar talento por el procedimiento de colocarse todos una boina lingüística y étnica. Al final, pues una empresa que se instala en Cataluña tiene que superar un montón de obstáculos. Primero, el rechazo que provoca en otros sitios de España los productos y servicios que vienen de Cataluña, que en fin, pues los pobres catalanes no nacionalistas, no separatistas, no tienen la culpa, pero hay una especie de rechazo silencioso al Made in Catalonia. Por otro lado, pues el problema de la inseguridad creciente. Si en otros lugares de España estamos fatal, allí ni les cuento. Por otro lado, el asunto de la inseguridad jurídica.
Y ya si añadimos cosas como escraches a congresos que se celebran, pues todo eso da un clima antiempresarial que, sumado a las ocupaciones, hace que la economía catalana vaya especialmente peor en una economía española que no va bien. Con lo cual, pues bueno, avalancha de expedientes de regulación de empleo. Si eso, la salida de empresas, la quiebra de empresas, no se compensa con entrada de capital desde otras partes de España y desde el extranjero para montar nuevas empresas, el resultado neto es que el saldo empresarial es negativo. Y desde luego les aseguro a ustedes que no hay bofetadas en otras regiones españolas por invertir en Cataluña, como tampoco hay bofetadas fuera de España por invertir en Cataluña. Puestos a elegir un sitio donde poner tu filial de empresa en España, pues hombre, antes eliges Madrid, antes eliges Málaga, antes eliges Valencia. Puestos a elegir, ¿para qué te vas a ir a un sitio donde tienes más problemas? No sé, es de cajón. Bueno, en Rumanía ha caído esta semana el gobierno títere de Bruselas, con lo cual se pone muy interesante la situación. Escuchen. El gobierno de Rumanía ha caído tras prosperar una moción de censura en el Parlamento que ha destituido al primer ministro, a Ilie Bolojan, después de que los socialdemócratas abandonaran la coalición de gobierno alegando el deterioro del nivel de vida, la alta inflación y los recortes presupuestarios aplicados para reducir el déficit, el mayor de toda la Unión Europea. Bolojan se quedó en solitario. Su partido insiste en que las medidas restrictivas impuestas eran necesarias para asegurar los fondos europeos. Tras la votación, el Ejecutivo queda en funciones con competencias limitadas. Ahora el presidente deberá proponer un nuevo primer ministro, aunque no existe por ahora una mayoría clara. La inestabilidad política ya ha tenido reflejo en la bolsa, con la depreciación del leu, la moneda rumana, frente al euro, y abre la puerta a unas posibles elecciones anticipadas. Vamos a seguir con una información que nos llega directamente desde Estados Unidos, concretamente a propósito del premio Pulitzer. Saben ustedes que es uno de los premios más prestigiosos del periodismo y que estaba pensado para reconocer la excelencia periodística. Pues bien, la concesión del ganador de este año respecto a la categoría de fotografía viene cargada de polémica, precisamente porque se le ha otorgado a un fotógrafo y activista. Les contamos la historia. Concretamente, un fotógrafo palestino publicó en The New York Times una fotografía de un presunto niño gazatí desnutrido que presuntamente estaba así por ese bloqueo de Israel, pero lo cierto es que el menor no sufría una desnutrición severa, sino que padecía graves enfermedades preexistentes que afectaban directamente a su desarrollo. La imagen fue tomada por el fotógrafo palestino Saher Al-Gorra, que acaba de ser galardonado con el premio Pulitzer de fotografía, como les contamos, por su cobertura de la guerra entre Israel y Hamás. La foto del niño demacrado se convirtió en un auténtico icono de las denuncias de hambruna, aunque los informes médicos revelaron posteriormente que no era cierta, ya que el menor sufría una parálisis cerebral e hipoxemia. De hecho, su hermano también fue fotografiado en ese mismo entorno y mostraba un estado de salud completamente normal. Pese a que posteriormente hizo una corrección el New York Times, el comité del Pulitzer ha defendido el galardón, destacando el carácter conmovedor y sensible del trabajo de este activista palestino, el fotógrafo Al-Gorra, que hablaba de la devastación en Gaza. En cualquier caso, la polémica por la concesión del Pulitzer está servida por la responsabilidad informativa también que tienen los grandes medios de comunicación, don Luis. En el año 1931, un tío llamado Duranty, Walter Duranty, era el corresponsal del New York Times en Moscú. Y allí pues coincidió que se estaba produciendo la brutal hambruna de Ucrania, el Holodomor. Millones de ucranianos murieron literalmente de hambre cuando las autoridades comunistas se hicieron con el control de la zona y empezaron a implantar programas de colectivización.
en concreto uno de los planes quinquenales de Stalin. Murieron literalmente de hambre. La situación en Ucrania llegó al punto de que las familias ucranianas tuvieron que recurrir al canibalismo. Llegaron a intercambiarse los hijos para comerse a los hijos de la otra familia, no al suyo. Estamos hablando de algo tan terrible como eso. Busquen ustedes en Google Holodomor con H, que ahí viene toda la información de aquella hambruna terrible causada por los comunistas en Ucrania, por los propios comunistas ucranianos y por los propios comunistas rusos y soviéticos. Bueno, pues este tío, este canalla llamado Walter Duranty, corresponsal del New York Times en 1932 en Moscú, se dedicó a, en una serie de artículos, negar que se estuviera produciendo aquella hambruna en Ucrania. Se dedicó a blanquear al gobierno de Stalin. Se dedicó a decir que, bueno, los problemillas que había en Ucrania eran problemillas. Y este tío, este canalla, recibió el premio Pulitzer en 1932. Bueno, pues el New York Times lo ha vuelto a hacer. Y acaba de recibir el Pulitzer un fotógrafo palestino, el autor de esa famosa foto de la madre que tiene al niño completamente esquelético en brazos y que se presentaba: Israel condena a los niños a la hambruna. En realidad, si veías otras fotos de esa misma escena, resulta que al lado de esa mamá y ese niño famélico, pues había otro niño, hermano del famélico. El otro niño estaba perfectamente, la mamá estaba bien rolliza y el niño famélico. Con lo cual ya tú decías, un momento, el niño está famélico por hambre, pero la mamá está rolliza, aquí algo no cuadra. Claro, lo que no cuadraba era que el niño estaba así por una serie de enfermedades genéticas preexistentes que no tienen nada que ver con que el niño coma o no coma. Era todo una manera de criminalizar a Israel. Tanto que el New York Times, después de publicar aquel reportaje con aquella fotografía en portada, tuvo que publicar semanas después una aclaración, una rectificación, reconociendo que efectivamente ese niño no estaba así por hambre. Bueno, pues le ando al Pulitzer al fotógrafo palestino. Tócate las narices. Otra vez la historia de Walter Duranty. Otra vez el premio Pulitzer a premiar a quienes manipulan, a quienes se dedican a sembrar bulos contra quienes no cometen genocidios y a blanquear a los que sí los cometen. El Pulitzer es una perfecta basura, oiga, y el New York Times, por cierto, otra. Y antes, perdonen, pero es que se me había ido la voz y no he podido comentar la noticia anterior sobre Rumanía. En Rumanía ya saben ustedes que había unas presidenciales que iba a ganar alguien que no era del agrado de Bruselas. En consecuencia empezaron una campaña contra él acusándole de ser un títere de Putin y acusando a Rusia de interferir en la campaña, y le anularon la candidatura cuando iba el primero en las encuestas, pero por todo el morro. ¿Cómo? Utilizando una justicia mediatizada por los partidos que habían estado gobernando hasta ese momento en Rumanía, que eran pro-Bruselas. Muy bien, logran, mediante toda una serie de interferencias que equivalen a un golpe de Estado, logran que en Rumanía se haga con el poder, pues otra vez, una coalición de el PP rumano y el PSOE rumano favorable a Bruselas. El Vox rumano queda al margen de esa coalición. Bueno, pues ahora resulta que el Vox rumano ha presentado una moción de censura contra ese gobierno encabezado por el PP rumano, que cuenta con el beneplácito de Bruselas, y el PSOE de Rumanía ha votado a favor de la moción de censura, con lo cual ha caído el gobierno títere rumano. Así que ya tenemos montado el lío en Rumanía. Y aviso a navegantes
el Partido Socialista, puestos a ver quién se salva, porque en Rumanía el descrédito del gobierno era total, pues no tiene ningún problema en traicionar al PP de turno para salvar su propio trasero. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con Eric Gutiérrez. Banco Santander ofrece este espacio. La cantante colombiana Shakira ha anunciado el lanzamiento de Die Die, la canción oficial del Mundial de Fútbol de 2026, que se estrenará el próximo 14 de mayo y contará con la colaboración del artista nigeriano Burna Boy. La artista dio a conocer el tema a través de un vídeo grabado en el Estadio Maracaná, donde aparece vestida con los colores de Brasil y acompañada de bailarines y balones de fútbol. El título de la canción significa Vamos, vamos en italiano y supondrá la tercera participación musical de Shakira en un Mundial. La cantante ya interpretó Waka Waka, himno del torneo conquistado por España, y volvió a estar vinculada al campeonato en Brasil 2014 con La La La. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.